¿Por qué debería siquiera creer que Jesús es real? ¿Por qué debería siquiera creer que fue un hombre que existió? Los expertos que estudian su vida, sin importar si son ateos, budistas, agnósticos, hindúes, cristianos, no importa, todos concluyen que Jesús. Antes de ser cristiano, Nabil Qureshi era un musulmán devoto completamente formado en apologética islámica, debatiendo con cristianos, refutando sus argumentos y defendiendo su fe con precisión. Estudió medicina, obtuvo múltiples títulos avanzados y fue respetado en círculos musulmanes y cristianos por su integridad, brillantez y trabajo académico. Pero tras años de riguroso estudio y cuidadoso examen, Nabil llegó a una conclusión impactante que cambiaría su vida para siempre. La evidencia del Jesús histórico era innegable. Hoy vamos a ver la misma evidencia que convenció a Nabil. Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Seas cristiano, escéptico o estés en un punto intermedio, estos son los hechos que tendrás que examinar. Cuando lleguemos a la resurrección, quiero compartir una historia sobre el poseedor del récord Guinness mundial al mejor abogado del mundo por su éxito legal, a quien se le desafió a investigar la resurrección y lo que descubrió. Creo que realmente te asombrará. Mientras vemos este video, abordaré brevemente cada punto clave para darte claridad y fuerza en tu viaje espiritual. Veamos el video ahora. Sé cuáles son las fuentes sobre el cristianismo. Y algunos de ustedes quizás se pregunten, Nabil, ¿por qué debería creer que Jesús es real? ¿Por qué debería creer que fue un hombre que existió? Lo primero que les diré es que es incontrovertible, según los principios históricos de investigación, que un hombre llamado Jesús existió en el siglo I. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos más de 40 registros de la vida de Jesús de tiempos antiguos que describen a este hombre que era esencialmente un carpintero en Palestina. Él no tenía casi nada, no era una figura centralmente importante en ese momento. Sin embargo, tenemos 40 fuentes que se refieren a él. ¿Saben quién era el emperador en la época de Jesús? Que alguien lo diga. Tiberio. Bien, Tiberio era el emperador de Roma en ese momento. Ahora, este es un hombre del que evidentemente deberíamos tener mucho escrito. Podemos esperar muchísimos documentos sobre este hombre. ¿No es así? Los registros históricos mencionan el nombre de Tiberio por 10 individuos diferentes. Eso es todo. 10 para Tiberio, el emperador de Roma, y 40 para Jesús. Como ven, tenemos excelentes razones para creer que este hombre, Jesús de Nazaret, vivió y existió en el siglo I. Por eso, muy pocos, de hecho podría contarlos con una mano. En realidad solo conozco a 2. Eruditos que estudian al Jesús histórico afirman que Jesús nunca existió, y uno de ellos es Bob Price. Según la mayoría de los académicos, lo que él dice no es ni siquiera posible. Así que podemos descartarlo por la lógica y la falta de respaldo académico de que esto sea cierto. Jesús ciertamente existe. Cuando observamos la vida de Jesús, no estamos tratando con un mito o leyenda. Fue un hombre real que vivió en la Judea del primer siglo y la evidencia de su existencia es más fuerte que la de casi cualquier figura del mundo antiguo. Pero hay algo sorprendente que quizás no sabías. Otra poderosa razón por la que los historiadores, incluyendo académicos seculares y no cristianos, aceptan a Jesús como una figura real es lo que los expertos llaman el factor de la vergüenza. Los primeros escritores cristianos incluyen detalles que nadie inventaría sobre un personaje ficticio. Jesús fue pobre, rechazado por su pueblo, abandonado por seguidores, incomprendido por su familia, oprimido por líderes religiosos y crucificado con vergüenza. Si intentaras iniciar un movimiento religioso, nunca le darías los mismos detalles que hicieron su mensaje más difícil de creer en el mundo antiguo. Estos detalles solo tienen sentido si los escritores registraban hechos reales de una persona real que no podían alterar sin que la gente los desmintiera. Lo que Nabil revela a continuación incluye detalles impactantes sobre la muerte de Jesús que simplemente no puedes ignorar. Bien, ¿qué podemos saber de él? Pues de los estudiosos que lo estudian. Y tened en cuenta, hay toda una área de estudios históricos llamada Estudios del Jesús Histórico. Así que tenemos eruditos que han estudiado esto por todos lados. No todos son cristianos, ni mucho menos. De hecho, los más influyentes no se alinearían con el cristianismo ortodoxo. Hay personas como Paula Fredrickson, Marcus Borg, Bart Ehrman. Hay personas en esta línea que dirían, como John Dominic Crossan, que de Jesús podemos saber con certeza que murió en la cruz. Ahora, tengan en cuenta, ese es uno de nuestros 3 puntos que estamos probando para el cristianismo o intentando mostrar para determinar su fiabilidad. ¿Murió Jesús en la cruz? Los académicos que estudian su vida, sean ateos, budistas, agnósticos, hindúes o cristianos, no importa su creencia, todos concluyen que Jesús murió en la cruz. Ahora, si lo dejara ahí, sería una apelación a la autoridad, y como buscamos rigor académico esta noche, no lo haré. Les daré algunas razones por las que creen que Jesús murió en la cruz, pero seré breve porque los académicos son unánimes en esto. Por cierto, no son solo ellos. Incluso eruditos musulmanes argumentarán que Jesús murió en la cruz. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar del libro de Reza Aslan hace poco, Celotes, que salió este año? Algunos de ustedes. Reza
Aslan es un erudito que ha estudiado al Jesús histórico y como musulmán él dice, sí, el Islam niega la muerte de Jesús en la cruz y yo soy musulmán, pero confirmo que la muerte de Jesús en la cruz es históricamente cierta. De hecho, él basa todo su libro en el hecho de que Jesús murió en la... Así que incluso como musulmán, él dice que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque para empezar, toda la evidencia que tenemos, todos los registros de la vida de Jesús que hablan de su muerte indican que sí murió. Si dicen algo, dice que sí murió en la cruz bajo Poncio Pilato. Por eso Paula Fredriksen dice, si hay algo que podamos saber de Jesús, algo en absoluto, es esto, que murió en la cruz bajo Poncio Pilato. Si te alejas de los registros cristianos, vas a registros judíos como Josefo. También podemos ver en el primer siglo que los no cristianos dicen que Jesús murió en la cruz. Los eruditos gentiles también concuerdan en que Jesús murió en la cruz. Y de hecho, algunos de ellos afirman que estas personas creen que resucitó. Llegaremos a eso en un momento. Así que tenemos excelentes razones para creer que Jesús murió en la cruz porque todos los registros apuntan a ello. Además, si estudias el proceso histórico de la crucifixión, nadie jamás, en toda la historia del proceso romano de crucifixión, nadie jamás sobrevivió a una crucifixión romana completa. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, estamos hablando de una de las formas de ejecución más brutales jamás creadas. Antes de que llegara a la cruz, Jesús fue azotado con un látigo romano hecho de múltiples correas de cuero, con piezas afiladas de metal y hueso en las puntas. La flagelación a menudo exponía músculo y hueso y muchos no la sobrevivían. Los soldados romanos seguían golpeando hasta que juzgaban que la víctima estaba casi muerta, pero aún viva para soportar una crucifixión. Ya en estado crítico, Jesús fue forzado a cargar el travesaño de unos 36 kilos por la distancia de 5 campos de fútbol. En el Gólgota, Jesús suele aparecer vestido en el arte, pero la historia muestra que fue desnudado por completo, aumentando la humillación de la crucifixión. Clavos de hierro de unas 6 pulgadas le fueron clavados en las muñecas y los pies. En la cruz, cada aliento era una agonía indescriptible al impulsarse con sus pies clavados, mientras su espalda desgarrada se rozaba con la madera astillada. Y tras soportar 6 horas de shock y asfixia, Jesús entregó voluntariamente su vida. Por impactante que fuera su muerte, lo que ocurrió después de su sepultura es lo que realmente cambió el mundo para siempre. Así que hay excelentes razones para creer que Jesús murió en la cruz. ¿Resucitó de entre los muertos? Es una cuestión importante y muchos historiadores dicen que no podemos investigar la resurrección porque no es una cuestión histórica, sino sobrenatural, y no se pueden estudiar cuestiones sobrenaturales. Bueno, eso es precipitarse un poquito. Si cada explicación de carácter naturalista se queda corta y se queda muy corta al explicar lo que sucedió, entonces tenemos motivos para creer que algo de naturaleza sobrenatural pudo haber ocurrido. Si simplemente no existe una buena explicación, hablando desde un punto de vista naturalista, podemos emplear un proceso de investigación histórica para llegar a la conclusión de que, con bastante probabilidad, quizás algo sobrenatural aconteció aquí. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Poco después de su muerte, analizamos lo que ocurrió y esos historiadores a los que ya nos hemos referido en general concuerdan con 3 hechos que se consideran relativamente incontrovertibles. Y les presento lo que se conoce como el argumento de los hechos mínimos. Si quieren investigar esto, se llama el argumento de los hechos mínimos, promovido principalmente por un hombre llamado Gary Habermas, quien escribió El Jesús histórico. El argumento es el siguiente. Prácticamente todos los estudiosos que investigan esto, al menos una vasta mayoría, si no casi todos, concluyen que 3 cosas sucedieron después de la muerte de Jesús. Bueno, la primera es que Jesús murió en la cruz, lo que acabamos de ver. Número 2, que los discípulos de Jesús creyeron que había resucitado. Así que los discípulos realmente creyeron que Jesús había resucitado y según la mayoría de los estudios históricos sobre Jesús, el cristianismo no habría despegado sin ese hecho. Hecho número 3. El hecho número 1 fue que Jesús murió en la cruz. El hecho número 2, los discípulos realmente creyeron que había resucitado. Hecho número 3, incluso los enemigos de Jesús o quienes no eran sus discípulos creyeron que había resucitado. ¿De quién hablamos? Hablamos específicamente de 2 personas, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo, o Saulo de Tarso, por así decirlo. Santiago es el hermano de Jesús, no siguió a Jesús durante su vida. Vemos en el libro de Marcos que la familia de Jesús se acerca y le dice a la gente que lo rodea que está fuera de sí, básicamente que está loco, lo que lleva a Jesús a decir, ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que la familia de Jesús no está de su lado. No fue sino después de la resurrección o la supuesta resurrección, cuando de repente el discípulo Santiago se convierte en el hermano de Jesús, Santiago, porque se convierte en un líder de la iglesia cristiana. Y también Saulo de Tarso. ¿Quién es este Saulo? Saulo fue el estudiante de Gamaliel, uno de los principales líderes de los judíos en ese tiempo. Este hombre
fue preparado y formado para ser un líder de los judíos, un líder de los fariseos. Iba a tener todo tipo de poder en el templo. Él ya tenía en sus manos todo tipo de poder, pues era capaz de enviar a la gente a la cárcel. Se le había concedido un permiso especial para perseguir a los cristianos. Sin embargo, este hombre estaba dispuesto a enfrentar la muerte, una y otra vez, por algo. ¿Por qué razón? Él afirma que fue porque había visto al Jesús resucitado. Los primeros registros de la resurrección de Jesús afirman que 500 personas lo vieron resucitado al mismo tiempo. Jesús verdaderamente vivió, verdaderamente murió y verdaderamente resucitó, pues se apareció a más de 500 personas durante un periodo de 40 días, incluyendo a sus discípulos, a los escépticos e incluso a sus enemigos. Pablo pasó de perseguir cristianos a proclamar que se había encontrado con el Cristo resucitado, pero algo aún más extraordinario sucedió. En semanas, miles de fieles creyentes judíos abandonaron tradiciones que habían mantenido por generaciones, dejaron de ofrecer sacrificios, cambiaron su día de adoración del sábado judío al domingo y empezaron a llamar a Jesús Señor, adorándolo como Dios e inclinándose ante Él en oración. Los mitos no crean movimientos religiosos instantáneos y las leyendas tardan generaciones en formarse y evolucionar. Ese tipo de respuesta inmediata y sin precedentes no tiene paralelo en la historia antigua. Nada se propaga tan rápido a menos que la gente responda a algo real. Y para hacerlo aún más impactante, Lionel Lockwood, quien en el siglo XX ganó 245 casos de asesinato consecutivos y fue reconocido por los récords Guinness como el abogado defensor más exitoso del mundo, fue desafiado a usar su habilidad legal e investigar la evidencia de la resurrección. Después de años de examinar los datos históricos con los más altos estándares de prueba judicial, llegó a una conclusión notable. En sus propias palabras, yo afirmo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla con una prueba que no deja absolutamente ninguna duda. Y por eso la resurrección de Jesús es la verdad que cambió la historia para siempre y puede cambiar tu vida también. Si este video te animó, mira uno de los siguientes videos para descubrir más.